Capítulo séptimo, la exclusión de la fidelidad. 1. Elementos de derecho sustantivo. Aunque pudiera parecerlo a primera vista, no es nada sencillo determinar el objeto propio de esta forma de simulación del consentimiento. Tradicionalmente se denomina bonum fidei, término que se remonta nada menos que a las reflexiones de San Agustín sobre el matrimonio. Pero, ¿cómo debe entenderse exactamente esta expresión? La canonística contemporánea ha sostenido durante mucho tiempo la coincidencia del concepto de bonum fidei con la unidad del matrimonio, propiedad esencial de la institución, CFR C 1013-2 CIC 1917 y C 1056 CIC 1983. Esta propiedad significa que el matrimonio es de uno con una, de tal manera que para una misma persona no puede existir en acto al mismo tiempo más de un vínculo matrimonial. La consecuencia de identificar el bonum fidei con la unidad es que solo se consideraría nulo por excluir la unidad del matrimonio en el que uno de los contrayentes mantuviera la intención de instaurar otra relación conyugal con una tercera persona distinta del cónyuge. Este planteamiento estaba reforzado por una exégesis literal del precepto codicial en el que se afirmaba que el objeto del consentimiento matrimonial es el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo, aeius in corpus, en orden a los actos de por sí aptos para la procreación, C 1081-2 CIC 1917. De esta disposición se deducía que rechazaba el bien de la fidelidad quien prometía a una persona distinta del cónyuge el derecho a estos actos ordenados a la procreación. En esta línea interpretativa del concepto del bonum fidei, la intención de violar la fidelidad conyugal teniendo relaciones sexuales con otras personas, aunque no estuvieran ordenadas a la procreación, como en el caso de las relaciones homosexuales, no tendría relevancia jurídica desde la perspectiva de la nulidad del consentimiento matrimonial, porque la concesión a un tercero del derecho a los actos sexuales ordenados a la procreación se consideraba, en realidad, como un mero abuso del derecho concedido al cónyuge. Dicho de otro modo, la voluntad positiva de violar la fidelidad no constituiría un motivo de nulidad matrimonial. Este planteamiento comenzó a discutirse en torno a la primera mitad de la década de 1960. Algunas sentencias de la Rota, con sentido práctico, hicieron notar que en el plano de las realidades humanas quien excluye el bonum fidei no lo hace normalmente para asumir otras obligaciones, esto es, para obligarse con un tercero distinto del propio cónyuge a los actos de por sí aptos para la procreación. Lo que se persigue al excluir el bonum fidei es, precisamente, liberarse de la obligación de ser fiel al cónyuge, con vistas a ejercer desordenadamente la sexualidad. Incluso se cuestionó la exégesis tradicional del Canon 1081-2 del Código de 1917, que consideraba que el objeto de la simulación por exclusión del bonum fidei era la concesión a terceros del derecho a los actos de por sí aptos para la procreación. Comenzó a abrirse paso la idea de que este derecho era definido por la norma como perpetuo y exclusivo. Por tanto, una violación de su exclusividad podría ser relevante cuando pudiera interpretarse no como un mero abuso de hecho, sino como una negación, en línea de principio, de la exclusividad de tal derecho. En consecuencia, la fidelidad, es decir, la obligación de abstenerse de tener relaciones sexuales con terceras personas, podría ser objeto de una simulación del consentimiento que hace nulo el matrimonio, cuando su incumplimiento responde a un plan previo de uno de los cónyuges, mediante el cual niega al otro la exclusividad del derecho a los actos ordenados a la procreación, que solo a él corresponden. La jurisprudencia de la Rota de los últimos decenios ha adoptado una posición unitaria, que se puede considerar común en esta materia. Se considera que simula el consentimiento matrimonial no solo quien pretenda conceder a otros el derecho a los actos de por sí aptos para la procreación, sino también quien excluye la exclusividad de aquel derecho, reservándose la posibilidad de tener relaciones sexuales con otras personas, distintas del cónyuge. A modo de ejemplo se puede citar la sentencia Couram Cola Giovanni, de 2 de febrero de 1988, nota 1. Publicada en Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, 1988, pp 58 a 66. Fin de la nota. Después de recordar la enseñanza de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, según la cual la íntima unión, que deriva del don recíproco de los cónyuges, y el bien de la prole exigen la plena fidelidad de los esposos, CFR N 48, la sentencia Rotal afirma. Hoy está clara la distinción entre la exclusión del bonum fidei y de la unidad. La primera implica la negación al propio consorte del derecho exclusivo a los actos conyugales, la otra pretende concederlo a más personas, nota 2. Ibidem,
p. 61. Fin de la nota. Este planteamiento puede sostenerse también a la luz del código vigente. Es verdad que el objeto del consentimiento es descrito de manera diversa que en el código anterior, a saber, como el don de sí mismo que los contrayentes, se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir entre ellos el matrimonio, C. 1057-2c y C. 1983. Pero también es cierto que, el derecho perpetuo y exclusivo sobre el cuerpo, en orden a los actos que de suyo son aptos para engendrar prole, C. 1081-2c y C. 1917, debe entenderse incluido en el objeto esencial del consentimiento, como formalidad técnico-jurídica que realiza el don conyugal de sí. ¿Por qué? ¿En qué se traduce el don de sí propiamente conyugal? Entre otras cosas, en el compromiso a la disponibilidad con el propio cónyuge, y solo con él, para aquellos actos que son de por sí aptos para la procreación. Quien se compromete a una disponibilidad perpetua y exclusiva para dichos actos con una tercera persona, excluyendo la unidad del matrimonio, y quien se reserva en principio la facultad de no respetar el deber que deriva de la exclusividad de este derecho, excluyendo la fidelidad conyugal, no presta un verdadero consentimiento matrimonial, sino un consentimiento intrínsecamente defectuoso, y por lo tanto no contrae ningún vínculo. Después de haber señalado la evolución de la jurisprudencia, que objetivamente ha contribuido a una mayor claridad conceptual del sentido de la unidad matrimonial y del deber de fidelidad, conviene mencionar algunos problemas que todavía permanecen abiertos. En primer lugar, y desde el punto de vista terminológico, cuando se habla del bonum fidei deberá señalarse con precisión a qué supuesto de hecho se está haciendo referencia, si a la unidad del matrimonio o al deber de respetar el compromiso de la fidelidad conyugal. La sentencia Rotal antes citada parece querer reconducir la voz bonum fidei a la fidelidad, pero no se ha impuesto todavía un uso unívoco del término. En segundo lugar, es necesario recordar que el código vigente, de conformidad con la doctrina precedente, califica la unidad como una propiedad esencial del matrimonio, C. 1056. La exclusión mediante un acto positivo de la voluntad de una propiedad esencial supone un defecto del consentimiento, y la consiguiente nulidad del vínculo, C. 1101. Ahora bien, el deber de la fidelidad puede también clasificarse como propiedad esencial del matrimonio. No se ha profundizado mucho en este problema, entre otras cosas porque no tiene gran importancia práctica. La jurisprudencia parece considerar la unidad y la fidelidad como dos aspectos del concepto de bonum fidei. Cabe plantearse otra cuestión de indudable interés, como es la propuesta de considerar el deber de fidelidad conyugal no ya como una propiedad esencial, sino como un elemento esencial del matrimonio, entendido como una obligación jurídica referable al concepto más amplio de bien de los cónyuges, C. 1055-1, y cuya exclusión produciría también la nulidad del vínculo, a tenor del canon 1102-2. Esta propuesta tendría dos ventajas innegables. Por un lado, lograría una mejor distinción conceptual entre la unidad como propiedad esencial del matrimonio y el deber de fidelidad. Por otro lado, contribuiría a dar contenido al concepto de bien de los cónyuges, todavía no empleado de forma unívoca por la jurisprudencia y la doctrina en cuanto hace referencia a su contenido jurídicamente exigible. Además, no parece que haya especiales dificultades en el aspecto teórico para considerar el deber de fidelidad conyugal como un elemento esencial del matrimonio, desde el punto de vista de las obligaciones jurídicas. No obstante, hay que reconocer que esta propuesta es todavía minoritaria y ha de abrirse paso en los planteamientos doctrinales y jurisprudenciales. En la práctica, como ya se ha dicho, el encuadre sistemático del deber jurídico de fidelidad conyugal entre los elementos o las propiedades esenciales del matrimonio no plantea problema alguno para la administración de justicia. Es preciso abordar un tercer problema, de mayor importancia, que debe entenderse exactamente por fidelidad conyugal, y cuando se da una violación relevante para la exclusividad del derecho del cónyuge. Como puede comprenderse, esta cuestión es fundamental. Pongamos algunos ejemplos. Salvada la unidad del matrimonio, en cuanto el sujeto no quiere conceder a otros el derecho a los actos de por sí aptos para la procreación, instituyendo simultáneamente diversos vínculos conyugales, excluye la fidelidad solo y exclusivamente quien se reservara la facultad de tener relaciones heterosexuales de por sí ordenadas a la procreación, y quien quisiera tener relaciones heterosexuales, pero excluyendo su orientación procreativa, y quien se reservase tener relaciones homosexuales.
Se percibe fácilmente que el asunto es delicado y que sus consecuencias prácticas son de gran alcance. Para tratar de encontrar una solución debemos recordar lo que ya dijimos sobre el modo en que la legislación vigente define el objeto del consentimiento matrimonial. El Código lo conceptúa como la donación de sí mismo para constituir el matrimonio, C. 1057-2. Seguramente, y así lo señalamos, ese objeto comprende como elemento esencial y específico el derecho perpetuo y exclusivo a los actos de por sí ordenados a la procreación. Pero como el legislador ha utilizado una expresión distinta para referirse al objeto del consentimiento, cabe sostener con fundamento que ha querido definir el objeto del pacto conyugal de un modo más completo, también con referencia al magisterio conciliar, pero sin invalidar la definición anterior. En este sentido, un sector de la doctrina y de la jurisprudencia han considerado la posibilidad de volver a expresar el contenido del objeto del consentimiento conyugal en términos de derecho perpetuo y exclusivo a la comunidad de vida. Dicha comunidad estaría también integrada por la dimensión sexual, mediante el don perpetuo y exclusivo al cónyuge de la propia sexualidad genital, ejercitada según la naturaleza y la moral. La reserva de vulnerar el carácter exclusivo de la disponibilidad, mediante relaciones homosexuales o heterosexuales, incluidas las no orientadas a la procreación, sería contraria al objeto del pacto conyugal y por lo tanto constituiría un defecto del consentimiento, siempre y cuando sea querida mediante un acto positivo de la voluntad. En consecuencia pueden estos supuestos de hecho ser reconducidos a la violación de la fidelidad conyugal. La respuesta sería afirmativa en el caso de las relaciones heterosexuales con independencia de que estén o no orientadas a la procreación, entre otras cosas porque no consta que la jurisprudencia dispense un tratamiento diferente en función del tipo de relaciones, potencialmente fecundas o no, que el presunto simulador de la fidelidad pretende tener con personas diversas de su propio cónyuge. El caso de las relaciones homosexuales es más complejo, porque este tipo de relaciones no se oponen directamente al don de la sexualidad conyugal, que es por definición heterosexual. Quizás sería más adecuado reconducir este supuesto a la exclusión del bien de los cónyuges, concepto en el que debería incluirse la exigencia de respeto por la persona del cónyuge, que no se daría en el supuesto citado. También cabría reconducirlo a la incapacidad psíquica para el matrimonio, sea desde el punto de vista de la prestación del consentimiento, C. 1095, segundo, o de la capacidad de cumplimiento de las obligaciones matrimoniales esenciales, C. 1095. Tercero. No obstante, quien se reservara al celebrar el matrimonio la facultad de proseguir las prácticas homosexuales podría estar afectado por un trastorno de la personalidad o de la sexualidad tan grave como para integrarse en los criterios canónicos de tales formas de incapacidad. Entre los principios de derecho sustantivo debemos aludir a la exigencia, común a todas las formas de simulación, de que haya un acto positivo de la voluntad, en este supuesto excluyendo la unidad o la fidelidad en el matrimonio. Al tratar de la simulación en general ya se ha dicho en qué consiste esta exigencia, y por eso no volveremos ahora sobre ello. Únicamente debemos recordar que el acto de voluntad simuladora del consentimiento matrimonial puede ser explícito o implícito. Es explícito cuando se dirige de un modo directo e inmediato contra los principios de la unidad y fidelidad en el matrimonio, por ejemplo, rechazo por principio un límite a mi libertad en el campo afectivo sexual y me considero libre de encontrar a uno u otro partner en este campo. Es implícito cuando se dirige a un objeto que comporta el rechazo del compromiso exclusivo hacia el cónyuge, por ejemplo, me caso con Paula, pero no quiero renunciar a mi relación con Catalina y, es más, pretendo continuarla a pesar de la boda que voy a celebrar con Paula. En cuanto a la prueba de la exclusión del bonum fidei, en las dos acepciones mencionadas se ha de recurrir al esquema tradicional ya expuesto. El objeto principal de la prueba es el acto de voluntad contrario a la específica obligación conyugal. Puede ser reconstruido directamente, mediante las declaraciones del interesado en el juicio y, sobre todo, fuera de este y en tiempo lo más cercano posible a la celebración del matrimonio, y también mediante declaraciones realizadas por testigos conocedores de la situación y dignos de crédito. Asimismo puede ser reconstruida indirectamente, a través de aquellos indicios y circunstancias que permitan dar credibilidad a la existencia de un verdadero acto de voluntad simuladora por parte del interesado. A propósito de los elementos de prueba indiciarios y circunstanciales, parece oportuno hacer algunas advertencias que pueden resultar útiles para el asesor. La ley canónica considera que determinadas presunciones son admisibles en el juicio, pero solo como prueba de hechos ciertos, determinados y que tengan conexión con el mérito de la causa, C. 1586.
De ello se deduce que en el juicio habrá de probarse todo lo que afirman las partes y los testigos. En concreto, decir que, Juan traicionaba a menudo a su mujer, sin aportar ningún dato sobre nombres, lugares o tiempo de los hechos, de manera que el juez pueda realizar las averiguaciones pertinentes, será irrelevante desde el punto de vista de la prueba. Así sucede también cuando se refieren generalidades, todos sabían que había otras mujeres, o cuando se manifiestan opiniones infundadas, sin aparente justificación. Para mí, María no pensaba para nada en la fidelidad conyugal. El asesor de parejas con dificultades conyugales, sabiendo que el tribunal pedirá estas pruebas a los interesados, valorará en la investigación previa a la incoación del juicio si tienen suficiente consistencia y, en caso contrario, deberá aconsejarles que no inicien el proceso. Hay que mencionar dos tipos de situaciones cuyo valor probatorio indiciario viene ampliamente discutido y con diversos matices: las infidelidades múltiples y ocasionales, y la relación estable con una tercera persona. Cuando las infidelidades son ocasionales, aunque sean múltiples, la jurisprudencia se inclina por la presunción de que no ha habido una exclusión de la unidad ni de la fidelidad, sino solo un abuso del derecho concedido al cónyuge. Distinguiendo entre el derecho y el ejercicio del derecho se desarrolla el siguiente razonamiento: quien falta ocasionalmente a la fidelidad normalmente reconoce la unidad de su matrimonio y el deber de fidelidad, pero por debilidad, educación equivocada, influencia negativa del ambiente social o de las compañías no cumple de hecho con esa obligación, violando un deber que conoce y al que la persona se considera vinculado. Esta es una sabia reflexión, guiada por la experiencia humana, pero no se debe olvidar que se trata de una presunción iuris tantum, elaborada por la jurisprudencia, y que, por tanto, admite prueba en contrario. De igual modo conviene recordar que, aunque la distinción entre el derecho y su ejercicio es tradicional en la jurisprudencia, es difícil pensar que pueda concederse verdaderamente un derecho si se priva continuamente de su ejercicio. Dicho de manera más sencilla, en materia del deber de fidelidad sobre todo, los abusos cuantitativamente masivos pueden ser un indicio de la negación de la correspondiente obligación jurídica. Es cuestión controvertida en la jurisprudencia el valor indiciario que ha de atribuirse a una relación estable que existía en el momento de prestar consentimiento. Por volver al ejemplo que ya pusimos, sería el caso de quien dijera: me caso con Paula, pero quiero continuar y de hecho continúo mi relación íntima con Catalina. Para algunos esto ha de entenderse como un indicio decisivo, casi prueba plena de una voluntad implícitamente simuladora por exclusión de la fidelidad o incluso de la unidad. Para otros es un indicio ambiguo, que ha de valorarse con mucha prudencia. ¿Qué se puede decir al respecto? La solución, al menos desde un punto de vista doctrinal, depende de si se acepta la postura de quienes reconducen el bonum fidei solo a la propiedad esencial de la unidad, pues en ese caso las personas del cónyuge y del amante estarían al mismo nivel desde el punto de vista de la entrega del derecho a los actos de por sí aptos para la procreación. No es posible afirmar con certeza que quien tenga un amante en el momento del matrimonio y quiera conservarlo esté excluyendo la unidad. No obstante, es un hecho que hace sospechar fundadamente que se produjo una simulación por exclusión de la fidelidad, aunque habitualmente serán necesarias otras pruebas. Por lo demás, tampoco parece que para considerar probada la exclusión de la fidelidad deban exigirse hechos tan claros como el mantenimiento de relaciones íntimas con una tercera persona antes y después de celebrado el matrimonio. 2. Guía para el asesor. Cuando el asesor de matrimonios con dificultades tenga que examinar casos relacionados con el bonum fidei, podría seguir las siguientes líneas de investigación para asegurarse la viabilidad de plantear un proceso de nulidad matrimonial por este capítulo. Primero, ¿cuál era el estilo de vida del interesado? Por ejemplo, reviste cierta importancia indagar si era una persona inclinada a la promiscuidad y a las aventuras sentimentales. Se trata de una circunstancia personal de carácter general que, sin embargo, puede aportar claridad a la cuestión. Segundo, ¿cuáles eran sus ideas sobre el matrimonio? Aceptaba la unidad y la consiguiente obligación de fidelidad. ¿Cuáles eran sus posibles ideas inaceptables desde el punto de vista cristiano? Sería posible probarlas, por ejemplo a través de personas que hubieran escuchado al interesado pronunciarse en ese sentido. Tercero, ¿ha sido fiel durante el noviazgo? ¿Qué tipo de relaciones ha tenido? ¿Fueron aventuras ocasionales o relaciones estables? ¿Qué posibilidad de prueba hay de estos hechos? ¿Los admite el interesado u otras personas involucradas? ¿Hay testigos que estuvieran al corriente y bien informados de nombres, tiempos, lugares de los hechos? ¿Existen cartas y otros documentos útiles? Cuarto,
ante el inminente matrimonio, qué actitud adoptó el interesado respecto de las aventuras y, sobre todo, de las relaciones estables. Particularmente en este último caso es importante saber a qué acuerdos habría llegado el interesado con su amante, interrumpir la relación con ocasión del matrimonio o continuarla a pesar de la boda. También deberá buscarse la prueba a través de testigos, documentos ciertos y hechos que supongan indicios que confirmen o desmientan lo que se vaya a afirmar en el juicio. Quinto, deberá indagar por qué el interesado contrajo matrimonio y, en concreto, matrimonio cristiano, es decir, cuál fue el motivo de la celebración de la boda. Según una regla de práctica jurisprudencial, cuanto más débil es esta causa, en el sentido religioso y moral de debilidad, por ejemplo, intereses o condicionamientos por parte de terceros, tanto más verosímil puede parecer el rechazo de las obligaciones matrimoniales y viceversa. Sexto, será importante informarse de si el interesado había manifestado de palabra, antes de la boda y en relación con su matrimonio, si consideraba que se vinculaba de modo único y exclusivo a la persona del cónyuge, también en lo que concierne al ejercicio de la sexualidad, y, en caso negativo, si hay personas que le hayan oído conversaciones ponderadas y convencidas, no teatro o bravuconadas, al respecto. Séptimo, también será relevante comprobar cómo ha observado el sujeto en cuestión el deber de la fidelidad en el matrimonio. Si lo ha violado de modo premeditado con otra persona con la que ya mantenía relaciones antes de la boda, si inició una relación estable después del matrimonio, si han sido encuentros ocasionales, cuánto tiempo después de la boda han ocurrido estos hechos y con qué frecuencia. Todas estas circunstancias han de probarse con certeza, a tenor del C1568, sobre la base de fuentes seguras, cotejando nombres, hechos y tiempos. Se trata, como puede intuirse, de circunstancias cuyo peso probatorio de una posible simulación es variable, en función del grado y contenido de su reconstrucción. Por poner un sencillo ejemplo, será distinto el valor indiciario de una relación mantenida con la misma persona, sin solución de continuidad en relación con el matrimonio celebrado, que la de una relación que comienza algunos años después de la boda, quizá cuando el matrimonio ya atravesaba momentos difíciles. Octavo, asimismo será importante conocer cómo ha justificado el interesado su infidelidad, ante el otro cónyuge y ante terceros, si lo ha hecho con el convencimiento de quien ejerce un derecho o, en cambio, reconociendo su culpa y con promesas e intentos de enmendarse. Son dos posturas subjetivas que permiten proponer explicaciones diferentes acerca de la voluntad del sujeto respecto de su obligación de fidelidad. Noveno, por último, será útil saber cómo observaba el sujeto las demás obligaciones del matrimonio en general, qué comportamiento tenía, por ejemplo, hacia el cónyuge, si había aceptado la prole y cómo la cuidaba, si participaba en la vida familiar, económicamente y con su presencia. Aun pudiendo plantearse en abstracto la hipótesis de esposos infieles, perfectos en todo lo demás, es razonable pensar que quien falla en una materia tan grave proyecte en otros campos el desamor hacia el otro cónyuge y la prole. Y también será importante saber cuándo comenzó esa pérdida de afecto. 3 ejemplos. A. Primer ejemplo. Jorge era un brillante licenciado que pronto obtuvo puestos de responsabilidad en la administración pública. Después de un largo noviazgo se casó con Fátima, compañera de estudios en la universidad. Tuvo 2 hijos con ella y una cohabitación de casi 20 años, en la que Fátima siempre le apoyó en su prestigiosa carrera profesional, acompañándole en numerosas circunstancias públicas. La vida común llegó a su fin cuando Jorge se enamoró y se fue a convivir con Ángela, conocida años después de su matrimonio con Fátima. Para obtener la declaración de nulidad de su matrimonio y poderse casar con Ángela, Jorge afirmó en el juicio que había engañado muchas veces a Fátima a lo largo de su noviazgo y de la vida en común, teniendo relaciones estables con otras mujeres. En particular se refirió a una chica, entonces muy joven, llamada Marina, a quien según su propio relato habría llevado la víspera de su boda con Fátima a una iglesia, lejos de su ciudad, regalándole un anillo y jurándole que era la verdadera mujer de su vida y que, en cuanto pudiera librarse de Fátima, se casaría con ella. Jorge le habría conseguido a Marina un apartamento en otra ciudad a la que él tenía que viajar a menudo por razones laborales, y en la que continuaron viéndose durante años. La historia es aparentemente muy clara, y con tales elementos que podría pensarse incluso en una exclusión de la unidad del matrimonio, de tenerse por cierta y probada la versión de Jorge, al haberle prometido a Marina considerarla su verdadera mujer, en un plano no solo igual sino superior al de la misma Fátima.
Jorge afirmó que se había comprometido con Marina a tener relaciones de por sí aptas para la procreación y a tenerla como la mujer de su vida, continuando de hecho sus relaciones con ella inmediatamente después de la boda con Fátima. Pues bien, a pesar de todo lo dicho, el tribunal rechazó la pretensión de Jorge porque no aportó ninguna prueba cierta que permitiera confirmar sus palabras. No se demostró la existencia de una causa anómala que le hiciese casarse con Fátima en contra de su voluntad. No pudo probar las relaciones con las otras mujeres con las que habría traicionado a su novia y después esposa. En cuanto a Marina, aunque en su declaración avaló el relato de Jorge acerca del regalo del anillo y sus promesas, incurrió en graves contradicciones respecto a la de Jorge. Además, la instructoria redimensionó sustancialmente la exposición del interesado acerca de su relación con Marina. No solo no pudo verificarse esta relación, los testigos eran imprecisos, no había pruebas de la presencia de Marina en el ciudad donde ambos se habrían seguido viendo durante años, sino que el comportamiento de Jorge desmentía, en la práctica, las promesas hechas a Marina. No solo tuvo 2 hijos con su mujer, sin hacer nada durante 20 años por librarse de ella, como había prometido a su amante, sino que ocultó la existencia de la prole a Marina, ilusionándola con vagas promesas. Muchas personas, algunas especialmente fuera de toda sospecha por su vida ejemplar, pudieron atestiguar por conocimiento directo el amor de Jorge por su mujer y sus hijos. Por los motivos expuestos, el tribunal no consideró fiable la narración de Jorge, carente de pruebas en muchos detalles y contradicha por hechos objetivos contrarios. En cuanto a la relación con Marina, aun admitiéndola hipotéticamente como verdadera, el tribunal la valoró como un abuso del derecho conyugal entregado a Fátima. Y es que, aun admitiendo que los hechos relatados por Jorge fueran ciertos, Marina no fue ni mucho menos la mujer de su vida, sino una ingenua y romántica joven engañada e instrumentalizada como amante mantenida por Jorge para su propia satisfacción. El ejemplo pone de relieve que el asesor, aunque no tiene que desarrollar una instrucción completa del caso, no debe dejarse influir por narraciones aparentemente de manual, recordando claramente a quien le pide consejo el deber que tiene de exponerlo todo verazmente, para que llegado el caso el tribunal lo verifique con rigor. Partiendo de esta premisa, el asesor podrá dar su parecer, recordando al interesado que su opinión será sostenible en tanto en cuanto sean verdaderos los datos expuestos. Si no lo son, un parecer favorable a introducir la causa canónica será verosímilmente desmentido por la comprobación que el tribunal hará de los hechos. B. Segundo ejemplo. Gonzalo era decidido, laborioso y de ideas claras, y quería sinceramente a Tatiana, que era un tanto superficial, con poca voluntad e iniciativa. Después de varios años de noviazgo, de haber ahorrado algo de dinero y de conseguir casa, se casaron. Todo fue bien durante el viaje de novios y en los primeros días tras la vuelta. Transcurrido menos de un mes, Gonzalo encontró por casualidad un bloc de notas, dejado involuntariamente por Tatiana en la sala de estar. En este cuaderno, escrito en forma de diario, se describían los sentimientos de Tatiana por su jefe del trabajo y las relaciones sexuales que mantenían desde hacía algunos meses en hoteles, en la oficina y en lugares de juego. Gonzalo se quedó horrorizado y obligó a Tatiana a elegir entre su jefe y él. Su reacción resultó un tanto equívoca, hizo genéricas promesas de enmendarse, pero siguió manteniendo relaciones íntimas con su jefe. Al comprobar su falta de voluntad y de empeño por observar el compromiso conyugal, Gonzalo se separó de Tatiana definitivamente. La causa fue muy difícil desde el punto de vista de la prueba, había pocos testigos de la relación de Tatiana con su jefe, porque trabajaban solos en una pequeña oficina y no había ningún testimonio directo, sobre todo del periodo prenupcial, acerca de su actitud respecto al compromiso de fidelidad conyugal. Sin embargo, Tatiana reconoció que el diario encontrado por su marido era suyo, y confirmó la veracidad de lo que allí decía. De su lectura se podía advertir que, aun acercándose la boda, Tatiana no pretendía romper la relación con su jefe, hacia el que se sentía irresistiblemente atraída desde el punto de vista físico. Tenía miedo de que esa relación, tarde o temprano, se acabara, pero pretendía continuarla hasta donde fuera posible. De hecho, escribió y telefoneó a su amante también durante el viaje de novios, y retomó la relación íntima con él en cuanto volvió. Una vez descubierta por Gonzalo, y a pesar de las vagas promesas de enmienda y de amor hacia él, Tatiana no adoptó ninguna medida concreta para respetar el derecho exclusivo del cónyuge al don de sí, también desde el punto de vista sexual, mostrando con los hechos no haber querido asumir realmente dicho compromiso,
que pospuso a sus exigencias sentimentales y sexuales con su jefe. El ejemplo pone de manifiesto la importancia que, sobre todo en aquellas ocasiones en las que las pruebas directas testimoniales son escasas, pueden desempeñar la prueba documental, el diario, de cuya autoría y tiempo de redacción existe certeza, y determinadas circunstancias, la relación adúltera, suspendida solo durante el viaje de novios y a causa de la lejanía entre Tatiana y su amante, y la falta de voluntad de Tatiana para dejar la relación con él. Todas ellas permiten llevar a cabo una reconstrucción moralmente cierta de la voluntad de rechazar una de las obligaciones del matrimonio, en este caso la fidelidad, como don exclusivo del ejercicio de la propia sexualidad genital al otro cónyuge. Tercer ejemplo. Amparo era una chica buena, simple y un poco ingenua. Conoció, se hizo novia y se casó con Raúl, un muchacho inquieto a quien le gustaba mucho divertirse y estar de juerga con los amigos. Raúl no hacía feliz a Amparo, a menudo se ausentaba de casa con sus colegas, era poco atento con su mujer y poco sensible a las exigencias de ella, deseosa de prole, aunque no fuera sino para suplir las carencias afectivas causadas por el comportamiento de su marido. El matrimonio fracasó al cabo de pocos años. Amparo obtuvo el divorcio civil de su matrimonio concordatario y se volvió a casar civilmente. Tiempo después, deseosa de regularizar su nueva unión, demandó la nulidad de su matrimonio por exclusión de la fidelidad por parte de Raúl. El tribunal hubo de dar una respuesta negativa a la petición de Amparo. Por un lado, la prueba directa fue ampliamente insuficiente, los amigos de Raúl no verificaron sus declaraciones acerca de la fidelidad en el matrimonio, sino que divagaron, ofreciendo solo opiniones personales imprecisas y sin fundamento. Por otro lado, la prueba indirecta, basada en indicios y circunstancias, fue genérica y contradictoria. Genérica porque los testigos no utilizaron más que frases del estilo, le gustaban las chicas, siempre estaba rodeado de chicas, etc. Contradictoria porque, allí donde aparecían hechos precisos, la contradicción entre las declaraciones fue tal que no se consiguió averiguar cómo ocurrieron las cosas de verdad. Una testigo en particular, una tal Milagros, afirmó haber tenido una relación con Raúl antes de su matrimonio, no obstante, atendiendo a su testimonio, habría tenido lugar de tal manera que no demostraba para nada una exclusión de la fidelidad. En efecto, la relación con Raúl había acabado mucho tiempo antes de la boda con Amparo, y fue retomada solo cerca de un año después de la boda, a consecuencia de un encuentro casual, y había durado muy poco. Por si los hechos expuestos por Milagros en sí mismos probaran poco en orden a la simulación, Raúl se encargó de que probaran todavía menos, insistiendo en que había conocido a Milagros después de la boda con Amparo. Ningún testigo pudo dirimir con certeza la cuestión aclarando quién tenía razón, si Milagros o Raúl. El ejemplo quiere resaltar que, antes de sugerir la incoación de la causa, el asesor debe tener garantías de que existe una mínima prueba de la voluntad simuladora del sujeto. En particular, es preciso probar los hechos de los cuales los jueces deberán deducir presunciones. En este caso, y desde un punto de vista judicial, la historia de Milagros es cualquier cosa menos cierta, las otras, muchas chicas, de quienes hablaban los testigos son cualquier cosa menos determinadas. Hay que actuar con extremada prudencia, para ahorrar desilusiones a personas como Amparo. De cuarto ejemplo. Almudena era una chica ejemplar. Trabajaba como maestra, era muy apreciada y realizaba también una labor de voluntariado social. Precisamente en esta encomiable actividad conoció a Tomás, del que se enamoró. Contrajeron matrimonio sin ningún recelo por parte de Almudena, aunque en las semanas previas a la boda, Tomás parecía menos entusiasta y convencido. En el curso de pocos meses Tomás adoptó progresivamente una actitud de profundo distanciamiento de Almudena, con silencios, descortesías y continuas e injustificadas ausencias de casa, hasta que la abandonó definitivamente. Una vez separados, Almudena se enteró por medio de amigos comunes de que en los últimos meses de noviazgo Tomás había vuelto a verse con Serena, con la que unos años antes había tenido un hijo. La relación entre ambos había estado interrumpida durante cierto tiempo, hasta que la retomaron en los últimos meses del noviazgo de Tomás con Almudena. A pesar de la boda la relación continuó y cuando Tomás dejó a Almudena resultó que Serena ya esperaba otro hijo de Tomás. Los dos niños fueron reconocidos por Tomás como suyos. En el transcurso de la causa, Tomás y Serena confirmaron su relación, retomada en los últimos meses antes del matrimonio de él con Almudena, y admitieron haber madurado la decisión de continuarla a pesar del matrimonio programado.
Esto fue confirmado por algunos amigos de Tomás, que conocían la situación y habían intentado disuadirle, aunque no tuvieron el valor de informar a la novia. La reconstrucción de los hechos puso de manifiesto que Tomás era una persona de carácter débil, sojuzgado por la personalidad de Serena, y que no había tenido el coraje de aclararse, renunciando a la boda inminente con Almudena. Es cierto que decidió proseguir la relación con Serena y de un modo cada vez más comprometido, tanto que pocos meses después de la boda ya estaba embarazada de él. La paternidad de este hijo por parte de Tomás y el reconocimiento del primero fueron probados también documentalmente. Los amigos de él corroboraron tanto los hechos como las intenciones prenupciales de Tomás en relación a Serena, implícitamente lesivas de la obligación de considerar a Almudena como la única destinataria del don de sí, reservando los actos propiamente conyugales solo para ella. El ejemplo aporta una sugerencia al asesor. El caso, en sí bastante claro, podría haber tenido notables dificultades de prueba si Tomás, Serena y los amigos de él no hubieran aceptado colaborar en la verdadera reconstrucción de los hechos. Almudena, en efecto, se enteró de todo una vez separados y por terceras personas, ligadas a Tomás por amistad. Al hacer una primera valoración de los hechos, el asesor deberá cerciorarse de si es factible incoar una causa canónica, no solo atendiendo a su fundamento teórico, sino también si es demostrable en concreto ante un tribunal, porque éste solo puede decidir sobre hechos probados.